con el siguiente objetivo, que es diferenciación de funciones de variable compleja. Ya conocemos las funciones, ya las definimos, pues ahora vamos a empezar a aplicarle algunos operadores, ¿no? O lo que se conoce como la derivada compleja. Vamos a ver que la definición es idéntica a la que usamos para funciones de variable real. Vean, si f de z, sea f de z una función compleja de la variable compleja z, se dice que f de z es diferenciable en un punto z0 si este límite existe. A este límite luego se le va a llamar derivada y se va a denotar de varias maneras. Aquí está como f' de z0, o así como está aquí la derivada de f de z en el punto z0. Es decir, esto que está aquí es la derivada en el punto z0. Entonces, como pueden ver, es el mismo concepto que han venido utilizando para variables reales. Podemos expresar la derivada en términos de delta z, de estos incrementos. Delta z va a ser z menos z0, y de este modo z se expresa como delta z más z0. Así que la derivada en términos de estas dos cantidades se puede expresar como la derivada en z0 es el límite cuando delta z tiende a 0 de este cociente. Esto pues es una forma que nos permite visualizar algunas cosas y comprender algunas cosas que en la otra expresión es un poco más complicada. La ecuación anterior permite hacer la siguiente observación respecto al concepto de derivada. Puesto que f' de z existe, entonces debe existir una vecindad de z0 y de radio epsilon en el cual la función f de z está bien definida, ¿no? Si la derivada existe, entonces podemos evaluar estas cantidades, lo que quiere decir que la función está bien definida en esta vecindad de z0 de radio delta z. En esta vecindad la función está bien definida. Aquí está, ¿no? Aquí está el punto z0, aquí está el delta z, y para todos los puntos dentro de ese radio, de esa vecindad de z0, la función queda perfectamente bien definida. ¿Alguna duda respecto a lo que acabo de comentar? ¿Se comprende? Bien, entonces ahora podemos ya generalizar para cualquier punto z. Vean, f' de z es este límite de f de z más delta z menos f de z entre delta de z. Esa será la definición de la derivada en cualquier punto z. Vamos a ver un ejemplo y se determine la derivada a partir de la definición de la función que va de los complejos a los complejos, definida como z a la n. Z a la n pues es como si deriváramos la función x a la n, ¿no? Donde n es un entero positivo. Bien. Vamos a ver un punto particular z0 y luego aplicamos la definición, ¿no? f' de z0 es este límite. En z0 se evalúa en z0 más z0, se le resta esta cantidad y se divide entre delta z. Bueno, pues para la función que se nos da, pues es z0, la función f, que es esta cantidad a la n, menos z0 a la n entre delta z. Ahora, para elevar un binomio a la potencia enésima ya conocemos el desarrollo de Newton, ¿no? Aquí está el desarrollo de Newton. La suma de de j igual a 0 hasta n, la combinatoria de nj, z0 a la n menos j, delta z a la j, y luego menos se resta z0. Vean aquí que si yo elimino el término 0, más bien desarrollo el término 0 de esta suma y luego me permito sumar desde j igual a 1 hasta n, estoy separando el primer término, pero el primer término justamente es z a la n, z0 a la n, que se cancela con este. ¿Queda claro? ¿Alguna duda respecto a lo que acabo de comentar? Entonces el z0 ya no va a aparecer en el otro término y solo la sumatoria empezará desde 1. Suma de j igual a 1 hasta n, todo esto. Veamos que aquí, vean, el primer término es delta z entre delta z, así que aquí me quedará un 1, ¿no? Y para términos superiores, cuando j valga 2, por ejemplo, pues aquí en el numerador quedará un delta z.
Y ese delta z se hará 0 cuando delta z se vaya a 0 en el límite. ¿De acuerdo? Y cualquier potencia positiva de delta z se va a anular. Entonces, nada más nos interesa el primer término. Entonces, cuando yo tomo el primer término, lo que me queda es la combinatoria de n con 1, que es n, z0 a la n menos 1, y el delta z se anula. Entonces, esa va a ser la derivada. Aquí lo desarrollo un poco más. Vean, el primer término, los delta z se anulan, me queda n z0 a la n menos 1, todos los otros términos van a tener un delta z en el numerador, y ese delta z en el numerador pues se va a anular cuando delta z tienda a 0. Y el resultado es n z. ¿Vamos bien? Bien, entonces, para cualquier punto z0 o en el plano complejo, podemos escribir f' de z es la derivada de z a la n, y esto es igual a nz a la n menos 1. ¿Alguna duda? Bien, entonces ya hallamos nuestra primera derivada de la función z a la n. Recuerden que las funciones polinómicas pues son coeficientes, la suma de a j, z a la j, donde j es un entero positivo, de modo que pues ya sabemos derivar funciones polinómicas, ¿no? Eso es lo que podemos hacer hasta ahorita. Vamos a ver el siguiente teorema. Dice, si f es diferenciable en un punto z, entonces f es continua en z. Habrá que recordar el concepto de continuidad, ¿no? Es una función f es continua si el límite de f de z, cuando z tiende a z0, es la función evaluada en el punto z0. Vamos a verlo de la siguiente manera. Como f es diferenciable, este límite existe, ¿no? Y es igual a la derivada en el punto z. Pues podemos agrupar. Vean que aquí tengo el límite cuando delta z tiende a 0 de esto, menos f de z. Si yo divido, perdón, esta cantidad que está aquí, es lo mismo que está aquí arriba, nada más f' multiplicado por delta z, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? Esto es esto, pero multiplicado por delta z. Entonces, los límites pues están tomando algo. Aquí cuando delta z tiende a 0, recuerden que este límite existe y es finito. Entonces sale del límite f' de z, y el límite de delta z cuando delta z tiende a 0, pues me da 0. De modo que este límite, el límite de una resta es la resta de los límites, así que puedo separar y luego despejar, nada más límite de z más delta z es igual a esto. Aquí es importante notar que pues aquí no hay, en el argumento no hay delta z, ¿no? Es decir, que esto sería lo mismo que f de z. Si yo sustituyo, vean, delta z es z' menos z. Entonces, cuando delta z tiende a 0, z' tiende a z. Y así se concluye que esta ecuación es equivalente a esta. Límite de f de z' cuando z' tiende a z es f de z. Esto es lo que define el concepto de continuidad de una función. ¿Alguna duda? ¿Algo de esto que no hayan visto en su curso de cálculo? O sea, bien, ¿analizaron el concepto de límite? ¿De derivada? ¿Continuidad? Entonces, algunos conceptos se van a generalizar, se van a extender un poco más. Por ejemplo, el límite de... Ustedes conocen, por ejemplo, para funciones reales, el límite por la izquierda, ¿no? Y el límite por la derecha. Es decir, a un punto en los reales nos podemos acercar por dos direcciones, ¿no? Por la izquierda o por la derecha. Porque es una línea nada más. Sin embargo, en el plano complejo, dado un punto, el plano complejo, no solamente hay una dirección para acercarse al punto. ¿Cuántas direcciones hay? 4. No, hay infinitas. Al punto complejo Z0 me puedo acercar de infinitas direcciones. Lo veremos más adelante. Por cualquier curva en el plano que llegue al punto Z0. Bien.
A ver, déjenme ver, es que debí comentar algo antes. Bueno, aquí está, vean por ejemplo esta figura. Este es el punto Z0. Concéntrense en el punto Z0, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por, ¿por qué direcciones me puedo acercar a Z0? O sea, delta Z lo voy a hacer 0, pero ¿por cuál dirección? ¿Cuántas direcciones hay para acercarme? Hay infinitas, o sea, cualquier curva que puedan imaginar que vaya del punto Z0 más delta Z al punto Z0. Puede ser esta recta, puede ser cualquier curva que vaya de acá para acá. ¿De acuerdo? Entonces hay infinitas direcciones. Eso no sucede con las variables reales, porque el punto x0 solo se puede uno acercar por dos direcciones. Lado por la izquierda o por la derecha. ¿De acuerdo? Bien. Esa es una diferencia con respecto a lo que es la derivada en el plano. La derivada en el plano pues va a ser un concepto mucho más veamos pues lo que conoceremos como las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Las ecuaciones de Cauchy-Riemann son unas condiciones necesarias, pero no suficientes. Es decir, hace falta algo más para asegurar que una función sea diferenciable y que la derivada exista. Entonces, pero lo mínimo que se tiene que satisfacer es esta condición que se conoce como condiciones de Cauchy-Riemann. Es decir, yo me puedo aproximar al punto Z0 por infinitas direcciones, ¿de acuerdo? Bueno, pues voy a escoger dos que me son muy familiares. ¿Cuáles? Cuando dejo constante la variable y me muevo sobre la recta que solamente varía x. ¿Estamos de acuerdo? O puedo dejar constante x es igual a x0 y me muevo sobre la recta en la cual y se mueve. En ese caso, pues estoy moviéndome, pero solamente estoy variando una de las dos variables de el punto de variable compleja. Es decir, tenemos por variar x y y. Entonces solamente estoy variando o x o y. Entonces me moveré por una de estas dos curvas, por L1 o por L2. ¿Queda claro lo que estoy haciendo? ¿Alguna duda? ¿Algo que no comprendan? Bien, pues entonces, si la función f es diferenciable en este punto, la derivada por la línea L2 existe. La derivada por L1 existe. Bueno, la derivada por cualquier curva existe. Entonces, lo mínimo que debe ocurrir es que sea diferenciable por que la derivada exista cuando me mueva por estos dos caminos. ¿Queda claro? Por eso es una condición necesaria. No podría ser que sea diferenciable y cuando tomo la derivada por estos dos caminos, cualquiera de ellos, la derivada no exista. No. Si la derivada existe, no importa por qué caminos nos vayamos para tomar el límite. Todos los caminos me van a producir el mismo límite y ese límite es la derivada. Bien, pues eso quiere decir que si yo tomo la derivada por variando solamente la variable y, eso se conoce como derivada parcial con respecto a y. Y si yo tomo la derivada parcial con respecto a x, pues esas derivadas tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque la función es diferencial y la derivada tiene que ser la misma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Vieron derivadas parciales en su curso de análisis vectorial? Pues solo se trata de eso, no sé a qué se hayan dedicado, pero si algo hay que hacer en análisis vectorial son derivadas parciales. Bien, entonces veamos qué pasa. Entonces vamos a tomar la derivada por el primer camino. Delta z es igual a delta x, vean, z es la variable x más y. Y eso se puede descomponer como delta x más y veces delta y. Pues veamos que sobre la recta L1, esta es L1. ¿Qué variable está cambiando sobre la recta L1? ¿Está variando y? Solo varía x y es constante. Entonces,
delta y vale 0. Entonces, en esta recta, delta y vale 0 y lo único que nos queda es que delta z es igual a delta x. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, veamos, la derivada es esta cosa. Límite de z0 más delta z menos f, así está la definición. Entonces sustituimos z0, ahí está, más delta z, pero delta z ya vimos que es igual a delta x, ¿no? Delta x menos f de z0 y todo entre delta z, pero delta z es delta x. Ah, pues recuerden que la función se puede escribir como la suma de dos funciones u de xy más y veces b de xy. Sustituimos, ¿no? Sustituimos, aquí está la función, ¿no? Entonces, es u evaluado en el punto z0 más delta x. Entonces, u de x0 más delta x, coma, y0. Vean que al sumar este complejo con este real, pues nada más se afecta a la parte real, la parte imaginaria queda igual, ¿no? ¿De acuerdo? Luego, aquí para expresar este complejo estoy usando la notación de Hamilton, es decir, no estoy usando por el momento la i en esta suma. Luego más, aquí, i veces, esto viene de la función u, ¿no? Aquí, de la función u, i por v evaluado en este punto, x0 más delta x, y0. Y luego le tengo que restar f de z0, entonces menos la misma función u pero evaluado en x0 y y0, la misma función v, bueno, menos i veces v en x0 y y0. Y todo dentro de delta x. Pues veamos lo que sucede cuando desarrollamos. Vea que aquí puedo agrupar las u's con las u's y las v's con las v's. Es lo que estoy haciendo aquí. U de x0 más delta x y es0 menos u de x0 y es 0 más i veces luego b de x0 más delta x y es 0 menos b de x0 y es 0 entre delta x. Entonces divido cada parte, la función u entre delta x y la función v entre delta x. Esta es la primera parte, vean, y esta es la segunda parte. En la primera parte, vean, es una función u a la cual se le está incrementando la variable, la primer variable, o sea, u de 0, x0 más delta x, y luego se le resta el punto entre delta x. Pues esta es lo que se conoce como la derivada parcial de u con respecto a x. Del mismo modo, esto es la derivada parcial de v con respecto a x. Entonces, ¿qué obtuvimos como derivada? La derivada de la función f' en z0 por la recta L1 me da la derivada parcial de u en el punto x0 y es0 más i veces la derivada parcial de v en el punto x0 y es0. Díganme si hay alguna duda, algo que no comprendan de lo que acabo de decir, algo que no se entienda. Algo que no comprendan, algún paso. Bien, entonces ya determinamos la derivada de esta función. Es así como nos quedó aquí. La derivada parcial de la función u más la derivada más i veces la derivada parcial de la función v. Veamos qué pasa cuando derivamos por la siguiente recta, por L2. Aquí lo que permanece constante es x, pero lo que está variando es y. Ah, pues ahora vean que delta z, lo habíamos definido aquí, si delta x vale 0, entonces nada más me queda que delta z va a ser, si delta x vale 0, ¿cuánto vale delta z? Los que están en línea no los oigo. Y delta y. Y delta y va a ser ahora el diferencial de z. Esto va a aparecer aquí en el denominador. Aquí también el numerador. Así que como es y delta y, lo que se va a sumar, la x0 va a quedar igual, pero aquí va a ser
y0 más delta y. Aquí es x0, y0. Y aquí, bueno, aquí ya vimos, ¿no? Es x0, y0 más delta y. Y aquí es y delta y en el denominador. Eso es lo que va a cambiar. Aquí está x0, y0 más delta y. Por y más y veces, ahí está la función. Todo igualito. Y aquí aparece nuevamente y delta y. Hago lo mismo que hice en el proceso anterior, es decir, solo agrupo la función u con u y la función v con v, todo entre delta y. Vean que al dividir la función u entre delta y, pues me queda un i acá. Este i se puede quitar de varias maneras. Aquí va a quedar en el siguiente término i arriba e i abajo, entonces estas sí se anulan. Pero aquí, esta i que no se anula, va a pasar con menos i en el numerador, ¿no? Y estas son derivadas parciales. Vean, esta es la derivada parcial de u con respecto a y, y esta es la variable parcial, la derivada parcial de v con respecto a y. Aquí ya no apareció. Esta es la parte real de esta derivada, vean. La parte real es la derivada de v con respecto a y. Y la parte imaginaria es menos y veces esta cosa, esta derivada parcial. Así que, bueno, aquí hago el desarrollo de lo que les estoy comentando. Entonces me queda menos i veces la derivada parcial de u con respecto a y, más d de v en d de y. Esta es la parte real, como les decía. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí? La ecuación 9. Bien, entonces finalmente vean, las dos derivadas tienen que ser iguales, ¿no? Tanto por la recta L1 como por la recta L2. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la definición básica de derivada, es decir, si la derivada existe, no importa el camino que usemos para llegar a ella. Todos los caminos nos van a generar la misma derivada, así que esta derivada que generé por L2, esta tiene que ser, o sea, la ecuación 9 tiene que ser igual a la 8, a la derivada que generé por L1. Y si son iguales, entonces tengo que igualar parte real y parte imaginaria, ¿no? Entonces vean que esta parte real es la derivada de u con respecto a x, pero para la ecuación 9 es la derivada de v con respecto a y. Esa es la parte real. Esa es la primera ecuación de Cauchy-Riemann. D de u en d de x es d de v en d de y. Y luego igualo parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Va a haber un signo menos, es este. D de u en d de y, d de v en d de x. Estas hay que conocerlas bien, hay que saberlas de memoria una vez que ya comprendemos cómo se deducen. Así que de manera general se tiene que las ecuaciones de Cauchy-Riemann son d de u en d de x debe ser igual a d de v en d de y. D de u en d de y es igual a menos d de v en d de x. Esta par de ecuaciones se conocen como ecuaciones de Cauchy-Riemann y son una condición necesaria para la diferenciabilidad de una función de variable compleja. Es decir, si esto no se satisface, la función ya no es diferenciable. ¿Sí me explico? Si esto no se satisface, si esto se satisface, aún podría ocurrir que la función fuera no derivable, ¿no? Pero tendremos que verificar más condiciones. Entonces, si esto no se satisface de entrada, la función ya no es diferenciable. Es un requisito mínimo que esto se satisfaga. ¿Queda claro lo que significa condición necesaria? Entonces, las condiciones de Cauchy-Riemann son condiciones necesarias de diferenciabilidad. Falta algo más. Ese algo más es que estas derivadas, tanto las funciones u y v como sus derivadas parciales, sean continuas en el punto que estoy analizando. Si se satisface que las derivadas, se satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann y además las derivadas parciales son continuas, las funciones y sus primeras derivadas parciales son continuas, entonces la función es diferenciable. ¿Se entiende?
Entonces hay que analizar dos requisitos mínimos, ¿no? Uno, que se satisfagan condiciones de Cauchy-Riemann. Dos, que las funciones como sus derivadas parciales sean continuas. ¿Queda claro? Vamos a ver algunos ejemplos. A ver, déjenme ver, tengo un teorema todavía. Bueno, este teorema es el que les acabo de enunciar. Sea f de z igual a u más ib, como está expresada en la ecuación, una función compleja de la variable compleja z, si tanto u como v son funciones continuas con primeras derivadas continuas, y si además u y v satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, entonces f de z es diferenciable. Es decir, lo siguiente que se le va a pedir al estudiante es determine si la siguiente función es diferenciable en un punto, en el plano complejo, etcétera, ¿no? Entonces, si son diferenciables en todo el plano complejo, se conocen como funciones enteras. Esas son de particular interés en la para nuestros estudios posteriores. Vamos a ver. Un ejemplo, ¿no? Determine si la función x cuadrada menos y cuadrada más 2 y xy es diferenciable en alguna región o punto del plano complejo. Ya tenemos expresada esta función como u de xy, la parte real, más b de xy, la parte imaginaria. Entonces, la parte real es x cuadrada menos y cuadrada. La parte imaginaria es 2xy. De entrada debo fijarme, ¿esas funciones son continuas en el plano complejo o hay algún punto donde no sean continuas? No los escucho. No, pues sí, son continuas. No. Continuas, ¿no? Ahora, si son continuas, vamos a calcular sus derivadas. Ahora aquí están sus derivadas parciales. U con respecto a x, u con respecto a y. Luego v con respecto a x, v con respecto a y. Para la primera, d de u en d de x, y es considerada constante, entonces d de u en d de x es 2x. D de u en d de y es considerada constante, perdón. D de u en d de y, x es constante, y entonces menos 2y. Y luego, para lo mismo para la siguiente función. La primera derivada, entonces, con respecto a x, y es constante, me queda 2y. La siguiente con respecto a y, x es constante, me queda 2x. Ya, ahora ya puedo decir algo sobre las primeras derivadas, ¿no? ¿Son continuas o discontinuas en algún punto del plano complejo? Vean que se cumple la primera condición. Tanto las funciones u y v como sus primeras derivadas son funciones continuas. Entonces vamos a ver qué nos falta para saber si es diferenciable. ¿Qué falta? ¿Que satisfaga qué? ¿Cuál igualdad? Tiene un nombre. No es una, son dos y tienen no, Cauchy-Riemann. Que se satisfagan las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Lo van a tener que decir porque de esto trata todo lo que sigue. Las condiciones de Cauchy-Riemann, vamos a respirarlo todos los días. Entonces, veamos qué decía las condiciones de Cauchy-Riemann, que la derivada de u con respecto a x sea igual a la de b con respecto a y. Veamos, d de b con respecto a y son 2x y 2x, ¿no? O sea, se cumple la primera. La siguiente es que la derivada, la derivada de u con respecto a y sea menos la derivada de v con respecto a x. También se satisface. Aquí están, ¿no? d de u en d de x es 2x y es esto. d de u en d de y es menos 2y y es menos d de b en d de x. De modo que f de z es diferenciable. ¿Es diferenciable en qué punto del plano complejo?
¿Perdón? ¿Habrá algún punto del plano complejo en donde no sea diferenciable? Es diferenciable en todo el plano complejo finito. ¿Queda claro o no? ¿Se entiende qué quiero decir con todo el plano complejo finito? Existe el número infinito complejo. Y ese número todavía lo vamos a analizar. Entonces nada más estamos ahorita analizando el plano finito complejo. Es decir, que cualquier número complejo que ustedes pueden imaginar, pues el concepto de infinito en los reales, pues es una abstracción, ¿no? Es un límite, no es un número como tal. No. Luego veo a la gente que divide infinito sobre infinito como si fueran números comunes corrientes, ¿no? Son cosas que tienen otro tipo de manipulación. ¿De acuerdo? Entonces, existe el infinito complejo, después lo vamos a ver. Pero hasta ahorita, pues todas estas ecuaciones, las ecuaciones de Cauchy-Riemann para el plano finito complejo se satisfacen, es diferenciable entonces. ¿Y por qué sabemos que es diferenciable? De hecho, ya habíamos hallado su derivada, es la función f de z, esta que tenemos aquí, esta es la función f de z igual a z cuadrada, y ya sabemos que z cuadrada tiene derivada, ¿no? Su derivada es 2z. Ya aprendimos a derivar z a la n, fue el primer ejercicio que hicimos. Entonces, z cuadrada, por supuesto que va a ser diferenciable, ¿no? ¿Alguna duda? Entonces ahora ya podemos preguntarnos qué pasa con esas funciones que hemos estudiado. ¿Es diferenciable la exponencial? ¿Y cuál es su derivada? ¿Es diferenciable el seno, el coseno, los hiperbólicos, los arcosenos y cosenos? La función logarítmica es diferenciable. Entonces todo eso lo tenemos que analizar ahora a partir de este concepto. Déjenme ver. Suponga que f es diferenciable en un disco abierto D mayúscula. Si f' de z es igual a 0 para todo z que esté en ese disco, entonces f de z es una función constante en D. Si el módulo de f de z es constante en D, entonces f de z es constante en la región. Bien, estos teoremas son aparentemente muy sencillos, pero nos permiten hallar conclusiones muy, muy fuertes, como el teorema fundamental del álgebra, por ejemplo. ¿Conocen el teorema fundamental del álgebra? ¿No han escuchado hablar del teorema fundamental? No. Sí, perdón, ¿puedes repetir? De que todo número puede ser representado por números primos. No. Es el de... Todo polinomio de grado n tiene n raíces. Entonces es un teorema probado por Gauss, y para probarlo tenemos que estar trabajando en el campo de los números complejos, ¿no? Pues todo polinomio de grado n tiene n raíces dentro del campo de los números complejos. Y se prueba con conjeturas tan sencillas como estas que ahorita estoy enunciando. Aquí lo importante es, vean, si ustedes trabajaran con números, con funciones reales, pues esto ya lo sabemos, ¿no? Si f fuera una función real y su derivada es 0, pues ya concluimos que la función en sí misma es una función constante, ¿no? Pero bueno, en el caso de las funciones, pues las funciones complejas, pues tienen un módulo y tienen un ángulo teta. Vamos a escribir, por ejemplo, las ecuaciones de Cauchy-Riemann las hemos escrito en coordenadas cartesianas.
la vamos a escribir en coordenadas polares también, la necesitamos para derivar funciones como, ¿cuál es? La exponencial está dada en coordenadas polares, ¿no? La función logarítmica está dada en coordenadas polares, entonces tenemos que conocer las ecuaciones Cauchy-Riemann en coordenadas polares para poder analizar la diferenciabilidad de estas funciones que están escritas en coordenadas polares. A ver, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Todavía hay tiempo de que expongan los ejercicios que están en el pizarrón? ¿Perdón? Por favor, vamos a dejarlo aquí y sus compañeros van a exponer un par de ejercicios que tienen, creo que ya lo compartieron en línea.